¿Alguna vez te has sentido abandonado o ignorado por alguien que te importaba mucho? ¿Has experimentado ese dolor profundo que deja el distanciamiento de esa persona y te has preguntado qué hacer con esa sensación de incertidumbre y dolor que pareciera que jamás desaparecerá? Es una de las situaciones más difíciles de enfrentar, pero también una oportunidad única para crecer y fortalecerte física y mentalmente. Y hoy quiero compartir contigo 5 poderosas estrategias que realmente funcionan cuando te enfrentas a la indiferencia de alguien. Estas no solo te ayudarán a sanar, sino que también te permitirán elevar tu energía y reconectar contigo mismo de manera profunda. Cuando alguien nos ignora o se distancia, es normal sentir una mezcla de emociones: tristeza, frustración, enojo o incluso miedo. La primera reacción suele ser intentar reprimir esas emociones o buscar distraernos rápidamente, pero hacerlo solo prolonga el proceso de sanación. Tómate un momento para escuchar lo que estás sintiendo. Cierra los ojos, respira profundamente y pregunta a tu corazón: ¿qué es lo que me duele realmente? Tal vez sea el temor al rechazo, la inseguridad o el sentimiento de no ser suficiente. Sea lo que sea, acéptalo. Permítete llorar, escribir en un diario o hablar con alguien de confianza. Las emociones no son el enemigo, son mensajeras que te conectan con tu humanidad y tu necesidad de crecer. Es importante recordar que reprimir o ignorar lo que sientes no hará que desaparezca. Por el contrario, esas emociones podrían intensificarse y manifestarse de formas inesperadas, afectando tu bienestar físico y mental. Darles espacio para existir es el primer paso hacia la liberación. No te juzgues por sentirte vulnerable. Esto es una señal de que estás vivo y de que tus experiencias importan profundamente. Haz una pausa en medio de tu día para reflexionar sobre lo que sucede en tu interior. Escucha tus pensamientos con compasión, sin intentar forzar respuestas o soluciones inmediatas. Este acto de introspección no solo te ayudará a comprender lo que atraviesas, sino que también reforzará tu relación contigo mismo. Al reconocer tus emociones, no estás cediendo al dolor, sino aprendiendo a abrazarlo como parte de tu proceso personal. Cada lágrima, cada momento de incomodidad tiene un propósito: mostrarte el camino hacia una mayor claridad emocional. Confía en que este paso es esencial para sanar, liberarte y dar la bienvenida a nuevas etapas en tu vida. Enfoca tu energía en ti, no en la otra persona. Cuando alguien se aleja, nuestra mente suele obsesionarse con preguntas como: ¿qué hice mal? ¿Por qué me trata así? ¿Cómo puedo recuperar su atención? Este tipo de pensamientos nos encierra en un ciclo destructivo de dependencia emocional. La clave está en redirigir tu atención hacia donde realmente tienes poder: tu propia vida. Pregúntate: ¿qué he dejado de hacer por mí mismo? Tal vez es el momento de retomar ese hobby que amabas, inscribirte en ese curso que postergaste o empezar a cuidar tu cuerpo con más amor. Recuerda, la mejor respuesta ante el alejamiento de alguien es volverte la versión más plena y feliz de ti mismo. Haz que tu energía sea tan brillante que no haya espacio para la oscuridad de la inseguridad. Además, este es un momento perfecto para priorizar aquellas metas personales que has descuidado. Piensa en los sueños que alguna vez te inspiraron y retoma el compromiso contigo mismo. La vida no se detiene porque alguien decidió apartarse; por el contrario, te brinda una oportunidad para renovarte. Dedica tiempo a explorar actividades que te apasionen. Puede ser pintar, leer, bailar o incluso simplemente caminar al aire libre.
Estas pequeñas acciones no solo llenan tu día de significado, sino que también fortalecen tu autoestima. Cada paso que des hacia tu bienestar te recordará que eres completo por ti mismo. Enfocarte en ti no es un acto egoísta, sino de empoderamiento. Al invertir en tu crecimiento, creas una versión más auténtica de quien realmente eres. Y lo más importante, te conviertes en un imán para personas que valoren y respeten tu luz. Aprovecha este momento para demostrarte que tu felicidad depende únicamente de ti. Establece límites emocionales claros. Cuando alguien nos ignora, es fácil caer en el error de perseguir su atención. Enviar mensajes constantes, buscar explicaciones o tratar de demostrar nuestro valor. Pero este comportamiento, lejos de acercarnos a la otra persona, nos aleja de nosotros mismos. Establecer límites no significa ser frío o indiferente, significa proteger tu paz interior. Si alguien decide alejarse, dale el espacio que ha solicitado, pero no lo hagas desde el resentimiento. Hazlo desde el amor propio, reconociendo que mereces reciprocidad en todas tus relaciones. Piensa en esto. Tus límites no son castigos para los demás, son un regalo para ti mismo, porque te enseñan a priorizar tu bienestar emocional. Poner límites claros es un acto de respeto hacia tus propias emociones y valores. Es decirte a ti mismo que lo que sientes importa, que tus necesidades también cuentan. Cuando defines hasta dónde permites que otros influyan en tu vida, te liberas de la carga de intentar complacer a todos y recuperas tu poder personal. Permítete observar cómo te sientes al decir no cuando es necesario. Este simple acto fortalece tu confianza y reafirma tu derecho a vivir desde la autenticidad. No se trata de cerrar puertas, sino de abrir las correctas, aquellas que te conducen a relaciones equilibradas. Recuerda que establecer límites no es sinónimo de rechazo hacia el otro, sino de afirmación hacia ti mismo. Es un gesto de autocompasión, una forma de cultivar un espacio interno donde la paz y la estabilidad sean prioridad. Hazlo con firmeza, pero también con amabilidad, sabiendo que el respeto mutuo es el núcleo de cualquier vínculo significativo. Utiliza el silencio como una herramienta poderosa. El silencio puede ser incómodo, pero también es una de las herramientas más transformadoras que tenemos. Cuando alguien se aleja, responder con silencio no es un acto de desprecio, sino un gesto de madurez. El silencio te da tiempo para reflexionar, sanar y mostrar que tu felicidad no depende de la atención de nadie más. Además, envía un mensaje claro: valoro mi energía y no la gastaré intentando convencer a alguien de mi valía. En ese silencio, trabaja en ti mismo. Llénalo de acciones que te nutran y te hagan crecer. Y si la otra persona decide regresar, lo hará desde un lugar de respeto, no desde la culpa o la obligación. El silencio tiene un poder que las palabras no siempre pueden transmitir. Es una declaración implícita de fortaleza, una forma de demostrar que tu bienestar emocional no está en juego por la ausencia de alguien. En lugar de llenarlo con reproches o explicaciones, úsalo como un espacio para reencontrarte contigo mismo, para reconectar con tus valores y aspiraciones. Durante este tiempo, invierte en actividades que te aporten felicidad y propósito. Puedes aprender algo nuevo, fortalecer tus relaciones con otras personas o simplemente disfrutar de momentos de calma. Estas acciones no solo enriquecen tu vida, sino que también te ayudan a construir una versión más segura de ti mismo. El silencio también le permite a la otra persona reflexionar. Es un recordatorio de que no necesitas rogar atención ni forzar conexiones. Es una pausa que deja claro que mereces vínculos auténticos basados en la reciprocidad y el aprecio genuino.
Haz del silencio tu aliado, una herramienta que empodera y refuerza tu valor interior. Practica el desapego y la gratitud. El desapego no significa que dejes de amar o de interesarte por los demás, significa que dejas de atarte al resultado de las relaciones. Reconoces que cada persona tiene su propio camino y que, a veces, ese camino no coincide con el tuyo, al menos por un tiempo. En lugar de enfocarte en la pérdida, agradece lo que esa persona trajo a tu vida. Tal vez te enseñó lecciones importantes, te hizo reír en momentos difíciles o te ayudó a conocerte mejor. Cuando practicas la gratitud, transformas el dolor en aprendizaje y el resentimiento en liberación. Además, el desapego te da una libertad inmensa, la libertad de vivir plenamente en el presente sin aferrarte a lo que no puedes controlar. Aprender a desapegarte no implica indiferencia, sino la capacidad de soltar sin dejar de valorar lo vivido. Es reconocer que nada ni nadie te pertenece y que, al aceptar esto, creas un espacio para nuevas experiencias y emociones. Cada persona que pasa por tu vida deja un impacto y agradecer esos momentos, sean buenos o difíciles, es clave para crecer. Cuando cultivas gratitud, reconfiguras tu mente. Te permites ver los recuerdos como parte de un todo más amplio, no como algo que necesitas retener para sentirte completo. La gratitud transforma la nostalgia en aprecio y el vacío en posibilidad. Este enfoque también te ayuda a liberarte del peso de las expectativas. Vives más ligero, abierto a lo que la vida tiene por ofrecerte, sin estar atrapado en lo que debería ser. Agradecer es una forma de honrar el pasado mientras te mantienes presente, permitiéndote mirar hacia el futuro con esperanza y claridad. Sé que estas palabras pueden sonar simples en comparación con la complejidad de tus emociones, pero quiero que recuerdes algo esencial. Tu valor no depende de quién se queda o quién se va de tu vida. Eres suficiente, tal y como eres, y esta experiencia, aunque difícil, es una invitación a redescubrirte y fortalecerte. Estas 5 estrategias no son una receta mágica para hacer que alguien regrese, pero sí son un camino probado para sanar, crecer y atraer lo que realmente necesitas en tu vida, personas y experiencias que te valoren de verdad. Al final, descubrirás que no necesitas perseguir a nadie porque quien realmente quiere estar contigo siempre encontrará la manera de quedarse. Y lo más hermoso es que, en el proceso, te habrás convertido en una versión más fuerte, auténtica y feliz de ti mismo. Te invito a seguir profundizando de aspectos emocionales con estos 2 videos que te dejo por aquí.